Sebastian Janik present AudioNet, a deep learning convolutional approach to audio spoofing detection. A review of a fraudulent code call that reveals an attempt to biometric spoofing and how deep learning system can be employed to contract it. Bienvenidos, mi nombre es Sebastián y en esta charla voy a estar hablando un poco de cómo el Deep Learning y las redes neuronales pueden utilizarse para hacer análisis de audio y detectar casos de suplantación de identidad en biometría de la voz. Bueno, para comenzar, un poco de información autorreferencial de mí. Mi nombre es Sebastián, ya lo dije, yo soy ingeniero de sonido, trabajo en investigación y desarrollo en BU Security. Y algo que a mí siempre a lo largo de toda mi carrera me interesó es encontrar distintas formas de poder facilitarle la vida a la gente, que creo que es algo que compartimos la gran mayoría de los que estamos acá de una manera u otra. Y hace ya varios años que estoy metido en lo que es investigación de Machine Learning, ya que por lo menos a mi parecer es una de las formas más sencillas y quizá más efectivas de traerle ciertas soluciones al usuario final. Y luego sí quizá tratar de entender un poco de por qué y cómo se llegó a esa clase de soluciones. En ese sentido es algo que no veo que vaya a cambiar en mi futuro, ni veo que vaya a cambiar en un futuro cercano en la tecnología. Creo que el Machine Learning, las redes neuronales, el Deep Learning, son una herramienta que llegó para quedarse y por lo menos está lejos de volverse obsoleta hasta el día de hoy. Este soy yo. El peluche que tengo al lado es Bruno, mi perro, y él es fabulosamente adorable, como podrán ver. En esta presentación lo que vamos a hacer es analizar en primera instancia una llamada sospechosa que se emitió desde un supuesto call center hacia un usuario, porque bueno, a quien no le gusta una buena llamada fraudulenta un sábado a las 8:30 de la mañana. Y vamos a analizar lo que es una problemática emergente, sobre todo en lo que tiene que ver con biometría y con lo que es validación de identidad mediante biometría y la suplantación de identidad y cómo este tipo de problemática afecta, por ejemplo, a mi abuela y quizá a la abuela de alguno de ustedes también. Vamos a analizar algunas posibles soluciones tradicionales en lo que respecta quizá a análisis del audio y por qué estas quizás no son las más ideales para emplear en este tipo de productos, de servicios, de sistemas. Vamos a ver por qué el Deep Learning quizá es una de las tecnologías, no voy a decir emergentes porque ya están presentes hace varios años, pero una de las tecnologías que más se puede utilizar tanto para este caso como para otros de análisis de audio y porque yo en particular se lo pongo hasta a la sopa. Y en este sentido es importante aclarar que lo que vamos a ver durante esta charla, en particular lo que respecta al modelo de Deep Learning y cómo este se generó, es un overview. Y los detalles más técnicos están en el paper adjunto a esta charla, donde van a poder encontrar detalles mucho más minuciosos de lo que es la arquitectura de la red, el preprocesamiento de los datos y demás. Y por último vamos a ver hacia algunas medidas básicas de performance de la solución propuesta. Bueno, antes que nada vamos a analizar una llamada sospechosa. Esta llamada es una reactuación de una llamada real. Obviamente yo no les puedo reproducir la grabación real por temas de NDAs, pero la idea, el contenido, digamos, de esta grabación permanece casi intacto, a excepción de unas pequeñas líneas que no se incluyeron sencillamente por un tema de duración. Así que vamos a escucharla. Hola. Hola, buen día, señor usted. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Buenas tardes, mi nombre es Jimena. Me comunico a Banco debido a un reciente desligamiento de sus datos de cuenta. Desligamiento de mi cuenta, pero ¿cómo? Yo no pedí nada. No, claro, esto sucedió debido a un error interno de nuestros sistemas. Le pido disculpas en nombre del banco. De todas formas, como usted ya habrá escuchado, ni nosotros ni nadie puede pedir la información de cuenta.
Solo necesito confirmar datos básicos personales y nosotros hacemos el resto. Ah, de acuerdo. ¿Qué necesitas? Perdón, señor, no se le escucha bien. ¿Puede acercarse al micrófono? ¿Se me escucha mejor ahí? Sí, ahora sí, gracias. Te preguntaba qué datos necesitabas. Le voy a pedir primero su nombre completo. Fabián Marcos Arouset. Excelente. El único otro dato que le voy a pedir es que me confirme su número de DNI. ¿Es el finalizado en 983? Sí, 2893-6983. Perfecto, señor. Para dejar sentado para el futuro, ¿quisiera usted ser informado de nuevas formas de acceso seguro para su cuenta? ¿Formas de acceso seguro? Mira, la verdad que no quiero que me molesten. Está bien, señor, no se preocupe, lo dejo sentado. Le agradezco mucho su atención y disculpe nuevamente el inconveniente. Hasta luego. Chau. Bueno, me gustaría quizá poder ofrecerles algún tipo de montaje de forense mucho más atractivo, pero bueno, básicamente la llamada en su contenido era esta. Y algo que podemos en primera instancia darnos cuenta es que no se le extrajo a priori ningún tipo de dato crítico, digamos. Al usuario lo único que se le pidió fueron su nombre completo y su número de DNI, que de hecho el nombre completo se lo mencionan al principio de la conversación la supuesta operadora, que en realidad fue una defraudadora, y el número de DNI de hecho ya era conocido también, porque de hecho, bueno, son datos ampliamente disponibles, tanto por redes sociales como por padrones electorales, Datias, en este caso, por ejemplo, en la Argentina. Con lo cual, uno pensaría que a priori no se le, digamos, vulneró ninguna clase de información, porque lo único que se le pidió fueron datos súper disponibles. Sin embargo, el usuario, para uno de sus sistemas, un sistema bancario, empleaba una clave biométrica. Esta clave biométrica se había puesto en lugar por básicamente su accesibilidad, porque de hecho permite que el usuario pueda acceder y validar de alguna forma sin una información que debe recordar. Esto es algo que ha visto, digamos, un ascenso exponencial en los últimos años, más que nada por la accesibilidad que presenta. Pero también, bueno, hoy día y debido al contexto actual podemos también entender otras ventajas que tiene, como justamente permitir una validación de una identidad a distancia, ¿no? En este caso en la Argentina, de hecho, hace no mucho hemos visto el caso de un grupo de jubilados que de hecho tuvo que esperar a la intemperie para cobrar su pensión o para hacer una validación de fe de vida. En este caso, este tipo justamente de tecnologías, todo lo que es la validación biométrica, es en particular útil, sobre todo para personas mayores, también porque involucra no tener que recordar una contraseña compleja. No tener que recordar datos, sino directamente poder validarse con algo que uno ya cuenta, con algo que no cuenta, digamos, constantemente, ¿no? Que es la propia biometría. En ese sentido, hay algo en lo que yo quizá les mentí, que se le vulneró ya un dato crítico al usuario previamente, que es que la frase maestra que el usuario usaba para validarse biométricamente ya había sido obtenida en algún intento anterior, se supone, porque los atacantes ya la conocían. Esta frase era muy sencilla, porque, digamos, es prácticamente el alma mater de esta clase de soluciones, la accesibilidad. Y en este caso la frase era el nombre completo del usuario y el número de DNI. En ese sentido, la frase, además de ser corta y sencilla, además de ser una cuestión de accesibilidad por la que se hace tan sencilla, es porque en definitiva el factor de discriminación del sistema biométrico es justamente el sonido de la voz, con lo cual importa poco, a priori, de vuelta, el hecho de que sea una frase sencilla, porque puede ser repetida por algún tipo de imitador de voz o por otra persona, y el sistema obviamente va a reconocer que no es la persona, el usuario legítimo. En ese sentido, con un poco de edición, los atacantes pudieron muy fácilmente conformar con la grabación que habían obtenido de esta llamada en frío. Pudieron básicamente armar la frase maestra del usuario. Vamos a escuchar muy rápidamente cómo queda, por ejemplo, en este audio de reenactment que yo les compartí,
vamos a escuchar un poco cómo queda editado este audio. ¿Acceso seguro? Fabián Marcos Arouset. 2893-6983. Bien, fíjense que es básicamente una edición muy burda que no requiere demasiada complejidad técnica. De hecho, puede ser mucho más sofisticada la edición, se puede agregar inflexión al tono de voz, se pueden agregar silencios. Y bueno, de hecho en este caso en particular se observa que el tiempo entre la llamada en la cual se extrajo esta información biométrica y el momento, digamos, de ataque de suplantación fue de solo 30 minutos. Con lo cual realmente no les demoró en absoluto nada a los atacantes realizar este tipo de edición. Y de vuelta, es algo que hoy día softwares gratuitos, fáciles de usar, abundan, y el conocimiento técnico para llevarlo a cabo es realmente muy poco. En ese sentido, ante esta problemática, nosotros podemos plantear distintas soluciones. El primer paso es caracterizar este tipo de ataque para entender cuáles son sus características únicas y de esa manera poder ver cómo podemos detectarlo. Este tipo de ataque se lo conoce como replay attack. Implica la grabación de la huella biométrica de un usuario y su posterior reproducción. En este caso, en la biometría de voz, lo que implica es la grabación de la voz y la reproducción desde otro dispositivo. Esto puede ser una reproducción poniendo dos dispositivos cercanos y uno siendo el reproductor y el otro el grabador. O puede incluso involucrar la retransmisión mediante, por ejemplo, un audio de línea o demás. Si bien es fácil de detectar, si bien es posible detectarlo, no es necesariamente fácil establecer reglas lógicas o reglas duras, digamos, para poder hacerlo. Esto es debido a que muchas de las condiciones que se encuentran en los audios fraguados, los audios falsos, los audios grabados y reproducidos, también se dan en algunos casos de audios legítimos. Y es importante tener en cuenta que la solución que nosotros diseñemos para detectar este tipo de ataques no puede aumentar significativamente los falsos negativos de los usuarios legítimos. Es decir, no puede ser un sistema que empeore la experiencia de usuario, porque justamente si no estaría negando el propósito mismo de poner un sistema de validación biométrico, que es la accesibilidad. En ese sentido, como dijimos, el audio fraguado puede ser percibido auditivamente porque hay características que lo hacen distintivo de un audio legítimo con una persona hablándole a su dispositivo. En ese sentido, algunas de estas características son el ruido de fondo, la falta de graves, el exceso de componentes de alta frecuencia y la distorsión armónica o la saturación. ¿Sí? El ruido de fondo dado porque básicamente estamos introduciendo más ruido a la grabación que ya tenía seguramente algo de ruido mediante la regrabación de ese audio. La falta de graves básicamente porque en general la mayoría de los dispositivos móviles no cuentan con una capacidad de reproducir frecuencias graves como la voz. Al mismo tiempo, excesivos componentes de alta frecuencia, por el mismo motivo, debido a las características de los dispositivos que se utilizan. Y la distorsión armónica o saturación, que puede ser por una combinación de todas estas. Todas estas características nosotros podemos medirlas. Hay indicadores objetivos, en este caso, por ejemplo, la contraparte a estos descriptores subjetivos son la relación señal-ruido, el filtrado por tercios de octavas, la transformada de Fourier de corto plazo o la distorsión armónica total. Todas estas nos permiten asignarle algún tipo de número y algún tipo de valor o digamos cuantificar este tipo de fenómeno auditivo. Sin embargo, todas estas características tienen de alguna manera una contraparte legítima, es decir, tienen su repetición en audios legítimos. Por ejemplo, el ruido de fondo tranquilamente puede ser sencillamente un usuario legítimo en un ambiente ruidoso, ¿sí? En la oficina o en la calle.
La falta de graves pueden ser voces fisiológicamente más agudas o celulares de baja gama, es decir, celulares que mismo no puedan ni siquiera grabar las frecuencias más graves de la voz humana. O voces que son fisiológicamente más agudas, voces masculinas que son fisiológicamente más agudas, o voces femeninas. Excesivos componentes de alta frecuencia pueden suceder por exactamente los mismos motivos que el anterior, que es la falta de graves, o pueden suceder por una degradación de señal en alguna parte de la cadena, digamos, de transmisión eléctrica de esta señal de voz. Y la distorsión armónica o saturación, que puede suceder por todas las anteriores, ¿sí? En ese sentido, yo reitero, el sistema de detección que utilice este tipo de indicadores de manera determinística, en definitiva está condenado a ir en detrimento de la experiencia de usuario, porque en definitiva está condenado a aumentar los falsos negativos de la solución o los falsos positivos de la detección. De esa manera nosotros lo que en definitiva queremos de la solución ideal, es decir, la solución perfecta, sería que detecte de manera precisa todos los audios grabados y reproducidos, obviamente, al mismo tiempo que no interrumpa ni modifique de ninguna manera el flujo de usuario, que cuente con una tasa de falsos negativos baja o nula, idealmente, y obviamente que permita mejoras a futuro. En este sentido, como dije antes, implementar métodos tradicionales van en contra de muchos de estos puntos, sobre todo el de no modificar ni generar fricción en el proceso del usuario. Estas soluciones, como son utilizadas debido a su accesibilidad y su usabilidad, perjudicarlas es ir en contra del mismo motivo por el que se utilizan, y podría llevar a usuarios a preferir otros métodos que sean más accesibles pero menos seguros. En ese sentido, es mejor solucionar los problemas que propone esta nueva metodología de validación versus intentar ir a otra menos segura. Eso nos lleva al Deep Learning. De alguna manera, una especie de proposición para solucionar este problema, tratando de cubrir al mayor grado todos estos ítems que vimos de lo que sería la solución ideal. En ese sentido, nosotros buscamos aplicar Deep Learning a lo que es el análisis de audio, y en particular lo que tenemos en cuenta es que las características del audio spoofing van variando, es decir, todas las características que nosotros nombramos anteriormente nunca se dan de la misma forma, siempre se dan en combinaciones distintas, con lo cual buscamos de alguna manera representar y analizar esa alinealidad. En ese sentido se reúnen de alguna manera las condiciones que nosotros querríamos para emplear Deep Learning como una solución para este problema. En primera instancia, porque podemos encontrar un gran volumen de datos para entrenar este tipo de modelo, algo indispensable en el Deep Learning, porque además se puede conseguir un corpus representativo y diverso que permita entrenar correctamente a ese modelo, porque en este caso no es necesaria la interpretabilidad de los resultados. Esto es un punto que puede ser algo, digamos, un beneficio de la solución, o puede ser una de sus más grandes fallas. Es decir, si nuestro sistema requisiera algún tipo de interpretabilidad por algún motivo de auditoría, o en algún caso en el que haya que explicar por qué la solución tomó la decisión que tomó, quizá el Deep Learning no sería la mejor solución, ya que no nos permite rastrear qué características del audio llevaron a que fuera categorizado como audio legítimo o audio ilegítimo. Y por último, porque necesitamos modular una función de inferencia bastante compleja, porque necesitamos analizar sutilidades en el audio o combinaciones de sutilidades para poder detectar cuándo el audio es legítimo y cuándo es ilegítimo. En ese sentido, nosotros el primer paso es analizar el corpus que utilizamos. Se obtiene, en particular en este caso, se utilizó un corpus privado, aunque hay distintos corpus online también disponibles de manera abierta que cuentan con características similares a este corpus que fue utilizado. Nuevamente refiero al paper adjunto a esta charla para dar información más técnica. Este corpus en particular cuenta con 12.000 audios aproximadamente,
tanto de grabaciones genuinas como grabaciones no genuinas, es decir, reproducidas. Y estas fueron confeccionadas con distintos sistemas de grabación y reproducción. En particular, el corpus abarca sistemas de reproducción de gama baja, media y alta. Gama baja siendo celulares, gama media o dispositivos móviles. Gama media siendo notebooks, laptops y parlantes pequeños. Y gama alta siendo altavoces de alta fidelidad directamente. En ese sentido es probablemente lo más importante de realizar una solución de este estilo, porque en el Deep Learning los datos son todos. Si nosotros ingresamos y entrenamos con datos poco precisos, la solución va a tener una performance poco precisa. Y si es poco representativo nuestro corpus de datos, va a ser poco representativa la performance de lo que se va a encontrar en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Para entrenar este modelo, nosotros dividimos el corpus en un split de 60-20-10. 60% de este corpus se utiliza para entrenar el modelo, un 20% se utiliza para ir validándolo durante el entrenamiento y se reserva un último 10%, perdón, acá de hecho están mal los números, es 70-20-10, y se reserva un último 10% de estos datos para realizar un testeo final para ver de alguna manera cuál sería la performance esperada real ante datos no vistos. El procesamiento es la otra parte importante de cómo se realiza o cómo se emplea una arquitectura de este tipo para realizar análisis de audio, ya que nosotros deseamos hacer evidente las características de los audios que digamos nos permiten, por lo menos perceptivamente, distinguir cuándo es un audio real y cuándo es un audio fraguado. En ese sentido, nosotros podríamos primero ver la representación habitual de lo que es el sonido, que es una función de amplitud y tiempo. Sin embargo, es poco representativa. En este caso, por ejemplo, tenemos dos imágenes de dos audios. Y una de estas imágenes es de un ser humano y otra es de un perro. Y vemos que no son particularmente distintas. Sí presentan algunas distinciones, pero realmente no son lo suficientemente distintivas como para yo poder decir, le muestro un audio fraguado y un audio legítimo y va a poder ver la diferencia. Entre muchas comillas lo de ver. De esta manera, al ser poco representativa, es muy difícil que generalice una función de inferencia precisa. Por lo tanto, no nos gusta a priori como forma de procesamiento. Sin embargo, podemos mediante una FFT o transformada de Fourier obtener una representación de frecuencia y amplitud en función del tiempo, como vemos en este caso, y de alguna manera obtenemos una representación más distintiva, ¿sí? En este caso la FFT nos presenta en el eje de las Y, nos presenta la frecuencia, en el eje de las X el tiempo, y la intensidad del color es la intensidad del sonido, ¿no? Y de alguna manera la FFT nos expone características mucho más asociadas a la percepción del sonido, ¿no? Lo que nosotros tradicionalmente asociamos como agudo, grave, nasal, metálico, etc. De alguna forma se hacen mucho más fáciles de distinguir en esta clase de procesamientos. De esta manera nos gusta y nos quedamos con esta clase de procesamiento. Ahora, algo interesante de ver es por qué nosotros elegimos un tipo de procesamiento que haga más evidente la característica de este audio visualmente. Esto es porque nosotros buscamos aprovechar la eficiencia y la precisión de lo que son las arquitecturas convolucionales. Las arquitecturas convolucionales en las redes neuronales se utilizan habitualmente para tareas de computer vision, detección de objetos, análisis de patrones en imágenes. Y nosotros buscamos emplear o reconvertir de alguna manera este tipo de arquitectura a el análisis de audio. Por eso es que el procesamiento debe ser o debe exponer visualmente este tipo de sutilidades presentes en los audios. Se diseña una arquitectura símil a la BGG, que es una arquitectura estándar en Computer Vision.
Esta consiste básicamente en capas convolucionales apiladas, de manera que generan un extractor de características visuales, un extractor de características de imagen, con dos capas finales de inferencia lineal, que es lo que termina desembocando en un resultado numérico de probabilidad entre que sea, en este caso, probabilidad de que sea un audio fraguado, del 0 al 1, ¿no? Del 0, es decir, al 100%. En este sentido, nosotros utilizamos los espectrogramas para hacer un análisis visual de los componentes frecuenciales de esta señal. De esta manera se entrena el modelo y podemos ver que en los resultados el entrenamiento demora 37 épocas hasta converger al set de entrenamiento, es decir, esto es hasta lograr una precisión del 100% en todos los datos sobre los cuales se entrena. El tiempo de entrenamiento aproximadamente fue de 2 horas y media y esto fue realizado sobre una placa de video GPU GeForce, una 2080 Ti, y termina arrojando, bueno, en el set de validación que se utiliza para ir tomando algunas decisiones, una precisión del 99.9%. Sin embargo, es importante también realizar una evaluación sobre un set test, ¿no? Que es el último 10% que se apartó del corpus, que en este caso es de 2025 audios. Esto es necesario sencillamente porque se van tomando decisiones metodológicas para ajustar y lograr la mayor precisión también sobre el set de validación. Esto puede tal vez lograr un overfitting, es decir, un sobreentrenamiento sobre ese set, que terminaría generando que el modelo básicamente no tenga una performance buena en datos reales. Sin embargo, en este caso se logra una precisión del 97.7% sobre este test, sobre este set de prueba, digamos, lo cual de alguna manera es una métrica más representativa de la performance real del modelo. En ese sentido, podemos también calcular, y es importante hacerlo, la tasa de falsos positivos y de falsos negativos, para dar una idea mayor también de cuál va a ser el desempeño de este modelo. En ese sentido, siempre se va a preferir, obviamente, un modelo con la menor cantidad de falsos positivos. Sin embargo, es también importante que los falsos negativos sean minimizados por una cuestión de accesibilidad de la solución, como dijimos. En ese sentido, vamos a ver ahora algunos ejemplos de este modelo en acción y de cómo se comporta ante datos reales. Cargamos los coeficientes que entrenamos de la red en la arquitectura que diseñamos y vamos a ingresar para realizar una predicción el siguiente audio que vamos a escuchar ahora a continuación. Hola, mi nombre es Sebastián y este es un trucazo para el Daytona. Como escuchamos, bueno, es un audio regrabado. Perceptivamente es algo muy claro. Y nosotros al cargarlo en la red obtenemos un resultado del 0.87, o sea, 87% de probabilidad de que sea un audio spoof, un audio fraguado. De esta manera, básicamente, si nosotros tomamos como que del 50% para abajo es legítimo y del 50% para arriba es un audio fraguado, este audio sería claramente considerado como un audio fraguado. Analizamos otro audio, en este caso es el audio, la versión legítima del mismo audio que escuchamos anteriormente. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Sebastián y este es un trucazo para el Daytona. Como vemos de nuevo, perceptivamente es bastante distinto, la presencia de graves es mucho mayor, el ruido de fondo es distinto. Digamos, estos son ejemplos quizá bastante demostrativos. En este caso nosotros cargamos este audio en la red y obtenemos un 31% de probabilidad de que sea un audio spoof. Nuevamente, si nosotros tomamos de que del 50% para abajo es un audio legítimo, este audio sería considerado un audio legítimo. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto que yo estoy diciendo de el umbral de detección. Es decir,
porque uno puede querer, o el cliente o quien vaya a implementar este tipo de soluciones puede desear un umbral de detección más alto o más bajo. Si lo que se está protegiendo mediante el sistema de validación de identidad tiene una criticidad muy alta o es algo particularmente riesgoso, en ese caso quizás se quiere utilizar un umbral más bajo de detección y, por ejemplo, un audio que supere el 40%, ya considerarlo fraguado y rechazarlo, o incluso el 30%, eso ya dependerá de la criticidad del proceso. Finalmente vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro intento de suplantación de identidad. Vamos a escuchar cómo fue, digamos, cómo es el audio reproducido de la edición que generaron nuestros atacantes, ¿sí? Vamos a escucharlo. ¿Estás seguro? Fabián Marcos Arauceto. 2893-6983. Bien. Como vemos de vuelta, es un audio que presenta todas las características típicas de un audio fraguado. Y en este caso termina resultando en un 74% de probabilidad de ser un audio spoof al pasarlo por nuestro sistema de detección. Un punto importante también a tener en cuenta es que si bien no podemos dar una interpretación íntegra de qué características del audio influyen o no, se pueden utilizar técnicas de propagación de gradientes para de alguna manera poder ver los focos de atención, es decir, en dónde se enfoca la red en la imagen para realizar la decisión que toma. En este caso, en el audio que acabamos de analizar, como vemos, acá está el espectrograma y subrayado en amarillo, delineado en amarillo, podemos ver resaltado las áreas de atención de la red. Es interesante que por un lado vemos que los artefactos de alta frecuencia presentes en la parte superior de la imagen forman parte de las características que influyeron en la decisión, algo que ya sabíamos. Sin embargo, también vemos que en las frecuencias medias, de hecho, también toma un foco la red. Esto probablemente es mi interpretación, pero no hay forma fehaciente de saberlo. Probablemente sea debido a la compresión de la dinámica de intensidad en los medios comparado a lo que sería una grabación real. De esta manera, quizá no podemos dar una interpretación total de cómo opera la red, sin embargo, podemos ir viendo algunas características influyentes para de esa manera quizá incluso mejorar el preprocesamiento y a futuro hacerlo más evidente y más performante. Eso es todo. Les agradezco mucho su atención y los invito a continuación a participar del Q&A en el que voy a estar respondiendo todas las consultas que tengan. Muchas gracias.